¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a charlar con Lilita Puig, parlamentaria del Mercosur, candidata, Fundación ALEM, fue la primera mujer en presidir la Convención Nacional del Radicalismo, politóloga. Bueno, vamos a hablar del particular momento que vive la Argentina. Si adelantamos algunas preguntas, si hay un cambio en la sociedad, hay un cambio en los modos de hacer política, cómo influyen los medios de comunicación, las redes sociales, la inmediatez y sobre todo la simplificación de las ideas. En segundos con Lilita Puig aquí en Perfiles. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, lo más bien, Guillermo, lo más bien. ¿Preocupada? Sí, bastante, pero bueno, preocupación que viene hace unos cuantos años ya, ¿no? Sí. Es decir, uno ha visto declinar, digamos, al rol del Estado, a los bienes públicos de la Argentina, que era lo que hacían de la Argentina una sociedad diferente y sobre todo lo que significa, digamos, la caída de la educación en la Argentina, que ha sido nuestra gran herramienta de ascenso social, ¿no? Desde el siglo XIX. Sí, sí, sí. ¿Y qué hubo? ¿Un cambio en la sociedad? ¿Un cambio en los modos de hacer política? ¿Un desinterés de los gobiernos? ¿Cuál es tu diagnóstico? Yo creo que hay una complejidad a partir de que nosotros por ahí no tematizamos lo suficiente, que estamos frente a un proceso de transformación global. Es decir, hay un conocimiento por parte de los individuos, de los ciudadanos, sobre sus posibilidades y hay una enorme limitación por parte de lo que los estados a veces pueden brindar. Sobre todo en la Argentina yo creo que no hay mucha conciencia de lo que ha significado la crisis del modelo productivo que la Argentina tenía, que en realidad entró en crisis en el año 75, cuando fue el Rodrigazo, y después se profundizó. Digamos, me refiero a la creencia de que la posibilidad de la riqueza y de la producción tenía que estar en la sustitución de importaciones. Ese es un paradigma que cayó en el 75 y que, bueno, y se agotó en los últimos 11 años. No tenemos un incremento de la riqueza en la Argentina desde 11 años atrás, y consecuentemente hay expectativas por una sociedad que tiene una cultura de clase media y una cultura de ascenso social, imposibilidad de dar respuestas desde lo productivo y también desde la política, donde en los últimos 20 y pico de años hemos visto, digamos, un proceso de corrupción que nunca imaginábamos que se iba a dar en esta medida. Corrupción siempre hay, pero siempre hay recursos que el Estado mismo tiene, que el Estado de Derecho brinda para ponerle límites. Pero bueno, se dio un proceso en la Argentina, que bueno, están las causas judiciales que lo muestran bien, que lo que ha hecho es inutilizar la gran herramienta que la Argentina tuvo, que fue el Estado, para resolver problemas públicos. Entonces me parece que lo que hay transformación de la sociedad en función del cambio global, modernización de la sociedad argentina, es decir, modernización quiero decir nuevas demandas a partir de actores sociales muy intensos nuevos, como es el caso de las mujeres, y también de los jóvenes, que son los que vienen con la ola de la digitalización. Sí, ahora esta ola de la digitalización no es también la simplificación de las ideas, es decir, todo se comunica a través de un tuit o de 2 renglones o de 3 renglones y a partir de allí, digamos, la falta de contenido de muchas cosas, ¿o no? No, sin duda, digamos, esto estuvo muy estudiado por la sociología de la sociedad del riesgo, que empezaron los alemanes, y después hay un trabajo muy bueno de un español, que no me voy a acordar el apellido, como corresponde a mi edad, pero ya se sabía desde el momento mismo de la televisión, del ingreso de la televisión de la política,
que la comunicación iba a ser grandes cambios en la política. Nunca se imaginaron la medida de los cambios. Entonces yo creo que sí, que hay modificaciones importantes en los modos de hacer política y además los medios de comunicación con una enorme responsabilidad en el sentido de que yo no sé si hay una absoluta conciencia sobre el grado de influencia que los medios de comunicación tienen en la vida cotidiana. Vos me decías sobre cambios, ¿no? A mí me impactó lo de la gente esta de Salta, que a partir de que hace 2 años le llegó la conectividad y pudo ver los medios nacionales, conoce una sociedad distinta, una política distinta, no digo ni buena ni mala, digo distinta, y se mete a votar, en este caso a Milei, con un desconocimiento absoluto de la persona, pero bueno, porque llega la información a través de los medios. ¿Y cómo interpretás el fenómeno Milei, ¿no? ¿Qué te sugiere la palabra casta, ¿no? Mira, yo creo que hay varias cosas. En primer lugar, hay un trabajo de Katterberg, del grupo de Katterberg, que hace una opinión pública hace muchísimos años, que eso yo creo que no se escuchó lo suficiente. En abril, Katterberg dice, Alejandro Katterberg, ¿no? Dice, nuestros datos nos están indicando que la situación de la sociedad argentina es similar a abril del 2001. ¿No? Entonces, abril del 2001 fue el prolegómeno de la elección de octubre. El que se vayan todos. Que se vayan todos, los votos a Mafalda, Clemente. votos con insultos de todo tipo y color, y una regresión de la participación electoral. Y eso no fue lo suficientemente escuchado. Y yo creo que a diferencia de esa elección, Milei lo que hace es que tiene un discurso descalificador fundamentalmente, no es un discurso de propuestas, es un discurso de descalificación, de poner contra la pared, digamos. De provocación. De provocación. Y eso yo creo que en una sociedad que de golpe, que tiene expectativas de clase media y donde fundamentalmente los jóvenes lo que han visto es el enorme deterioro de nuestra vida socioeconómica en los últimos 10 años, 10, 12 años, por decir, porque hay una aceleración del proceso. Y además descubrir lo que es vivir en inflación. Sí. Que eso es una cosa que los mayores conocemos, pero que los jóvenes no tienen ni idea. Ahora, el voto tiene un componente racional, o puede tenerlo, y un componente emocional, ¿no? Es decir, ¿cómo se interpreta que determinadas medidas que anuncia Milei están al margen de la ley, ¿no? Y sin embargo dice, no, yo lo voto igual? ¿Cómo se comprende esta suerte de citando a Carlos Nino, un país al margen de la ley, casi acostumbrados a lo que llama anomia? No, eso sin duda, que el componente anómico de la sociedad argentina tiene mucho que ver con el resultado electoral, yo creo que sin duda eso pasa. Pero también no nos olvidemos que esta misma sociedad ha votado a gente corrupta, sabiendo que la corrupción era un problema para ellos mismos. Pero me parece que hay que agregar, es decir, una palabra con respecto a esto de la casta que vos decías, ¿no? O sea, bueno, la casta es una consigna, como vos decís, la simplificación, ¿no? La simplificación resuelve todos los problemas. Ahora, después, cuando uno rasca, resulta que hay una casta alrededor de Milei, y además trabajó para uno de los financistas de la casta, ¿no? De Aeropuertos 2000. Entonces, yo creo que eso es propaganda electoral, es una forma, como decía Goebbels, ¿no? Usar la simplificación como forma de publicidad, porque es una forma de comunicar fácilmente. Algo queda. Algo queda. ¿Qué casta hay? Casta hay, ¿no? Y Fran, Quintela, uno puede encontrar los casos. No es novedad esto, pero no todo el mundo es casta. Pero yo creo que también hay que entender que hay procesos profundos también en la sociedad, de desintegración de la sociedad, porque abandonamos esa sociedad integrada del mundo industrial. Esta es otra sociedad. Y entonces creo que por ahí la política tradicional no ha encontrado todavía los modos adecuados para comunicarse con la sociedad. Y eso pasó en Costa Rica, pasó en Paraguay, pasó en Chile. Uno puede encontrar en toda América Latina
Sí. Procesos de irrupción, ¿no? Irrupción de indignación, irrupción de enojo de la sociedad, porque bueno, también es muy difícil dar respuestas en una sociedad nueva, sumándole el problema de la corrupción, de la apropiación del Estado para uso privado, como hemos visto durante todos estos años. Y además, me parece que el otro elemento que permite entender es el efecto pandemia. Los jóvenes fueron encerrados en la pandemia, en muchos casos encerrados sin motivo, porque no había ni casos, y perdieron posibilidades no solamente de comunicación entre ellos, sino también el cierre de la pandemia implicó una caída económica muy grande en el país, una caída productiva, sumado a una política económica que fue cerrando empresas. Hemos tenido una pérdida de empresas enorme, y eso son pérdidas de posibilidades de trabajo. Ahora, ¿Milei implica, en tu criterio, algún riesgo institucional en el país? Estamos a 40 años de democracia, pero ¿ves algún tipo de riesgo institucional? Yo lo que tengo... Digo, tengo esta pregunta porque hay una corriente de opinión que está diciendo que se pudra todo. Porque lo has escuchado esto, o sea, con la vulgaridad del término que se dice, pero luego que se pudra todo, ¿no? Bueno, yo creo que sí, hay efectivamente un riesgo, porque hay un componente de la sociedad que no es lo mismo que lo de la época de la dictadura, porque viene de gente que en su gran mayoría no conoció la dictadura. Yo creo que la contradicción yo la veo en lo que fue la movida con respecto de la película 1985 el año pasado y el voto de ahora, ¿no? Por eso me parece que es muy difícil interpretar adecuadamente, digamos, todavía a partir de los focus groups, lo que dan hasta ahora es un rechazo a lo existente, pero no hay una construcción de futuro, es una cosa de indignación y rechazo. La democracia puede estar en riesgo en la Argentina en la medida en que se ha perdido la vida cívica y la formación cívica. Lo que pasa es que muchas veces... La escuela se perdió. Claro, o sea, ¿qué es el lugar? Creemos que la democracia es la obligación de votar cada 2 o 4 años, pero me parece que es mucho más que eso. Pero vamos a hacer una pequeña pausa y después hablamos de esto, ¿te parece? Entramos en el tema Santa Fe, Mercosur también. ¿Cómo no? Enseguida con Lilita Puig aquí en Perfiles. Seguimos con Lilita Puig en esta interesante charla que tiene que ver con el diagnóstico del país. Después vamos a preguntar si es optimista o no acerca de un gran pacto de unión nacional, como se llamó en algún momento, o el milagro israelí para superar la inflación, por ejemplo, ¿no? Pero habíamos quedado en esta circunstancia de concebir la democracia, digamos, minimizar la democracia, el hecho de votar, ¿no? Pero es un concepto mucho más amplio, ¿no? Bueno, sin duda, es decir, hablar de democracia es hablar de republicanismo, es hablar de responsabilidad del Estado respecto de la garantía de los derechos individuales y sociales de una sociedad. Es decir, hablar de democracia quiere decir hablar de un principio de juridicidad, digamos, de sometimiento a la ley, a la Constitución, pero también es hablar de un principio de igualdad, y no una igualdad en términos de distribución de plata. Esto de creer que se iguala porque se distribuye dinero, eso no es igualar. Es decir, igualar es dar posibilidades que las personas puedan construir esas viejas definiciones liberales que hemos estudiado, Guillermo, de construir su propia vida, ¿no? Que la sociedad y el Estado y el derecho sean el marco que permita un desarrollo pleno de las personas. La movilidad social, mi hijo el doctor. Mi hijo el doctor. Sí, todo eso que la Argentina tuvo y que es una tragedia. Vivimos una tragedia en el sentido de la pérdida de expectativas de los jóvenes. Pero además también hay el tema de la responsabilidad. Ser un funcionario público es ser un funcionario responsable, y también ser un funcionario público quiere decir no tener privilegios, porque la igualdad
en una democracia tiene que ver con esto, que los funcionarios públicos son servidores públicos, no son para servirse del público y del Estado, sino para servir al público. Las elecciones de Santa Fe, ¿cómo la viste y qué conclusión se puede sacar? Me parece, en primer lugar, que es una elección que demuestra, es muy interesante, porque muestra, digamos, la diversidad, ¿no? Es decir, ha habido candidatos de partidos tradicionales, ha habido candidatos surgidos del periodismo. Bueno, acá en Santa Fe tenemos unos cuantos, concejales fundamentalmente. Hemos visto el caso de Poletti, una persona que no estaba en política debutante, y llega a la sí, de entrar en política. Entonces, me parece que la elección de Santa Fe lo que muestra es la complejidad. Es decir, que no es solo los partidos, que los partidos siguen siendo un recurso de participación electoral y política de la sociedad, pero que no están solo los partidos. Es decir, que también los ciudadanos, los independientes, están en condiciones de sumarse a la política. Eso me parece muy bueno. La otra cosa que me parece que muestra la elección de Santa Fe es una ratificación de las PASO, es decir, la crisis del peronismo. Es decir, el peronismo evidentemente dejó de ser lo que era, ya no es más ese partido que ganaba siempre las elecciones, hace 4 elecciones que pierde, perdió muy mal en las PASO nacionales, digo, y perdió muy mal en Santa Fe, ¿no? Porque, digamos, la pérdida del Senado y el triunfo electoral de Unidos en la Cámara de Diputados, yendo el candidato principal, el gobernador. Yo no creo que es algo para achacarle solo a Perotti, me parece que hay ahí una cosa más profunda. Y que el arrastre de una decadencia nacional también. Sí, y la imposibilidad de dar respuesta a la base electoral del peronismo, que hoy está fragmentada, digamos, hay trabajos que lo muestran, está fragmentada entre los trabajadores formales, los informales y los asistidos, es decir, los que están afuera. Y esa incapacidad de poder dar respuesta a esa base electoral que tiene contradicciones entre sí. Hay un viejo texto, viejo porque es de los 80, de Levinsky, que trabajó su tesis doctoral demostrando que el peronismo había dejado de ser un partido obrero para transformarse en un partido clientelar. Un trabajo de investigación fantástico de todo el país. Yo creo que ni siquiera eso el peronismo puede resolver hoy, porque terminó corrompiendo la herramienta fundamental que tenía, que era el Estado. Ahora, también las características salientes del peronismo tuvo que ver con líderes, ¿no? Claro. Perón, bueno, en su momento Menem, que ganó la reelección, Así y ahora es. el poder en Cristina, que, bueno, ya se agotó. Claro, que se terminó. Se agotó. Forma parte de ese aniquilamiento, de ese... Digo, en su momento fue, bueno, en esta época democrática, bueno, antes habrá sido Irigoyen, pero Alfonsín también fue un líder. Así ¿no? es. Es decir, partidos centenarios o tradicionales que, bueno, hoy quedan subsumidos en coaliciones que vos insistís permanentemente que debe tener reglas claras. Seguro, para congeniar, si no... Seguro. Y bueno, así tuvimos el problema que tuvimos en Santa de la Fe. interna general de Juntos por el Cambio. La falta de reglas llevó a este enfrentamiento absurdo, digamos, absurdo en el sentido de lo divisivo, porque las internas son muy lindas, pero hay que aguantar después el resultado de la interna. Sí. Los radicales estamos acostumbrados. ¿Y el escenario de un posible balotaje, cómo lo ves? Bueno, yo creo que es posible el balotaje, pero también me parece que hay una falta de análisis en la política, que la academia lo señala, pero la política no lee a la academia muchas veces, que es que tener interna abierta tan cerca del balotaje te puede transformar la interna abierta en una primera vuelta. Sí. Y este es un problema, digamos, ¿no? Ahora, la elección de Santa Fe, al incrementar la participación electoral, puede producir, digamos, bueno, uno puede extrapolar y decir puede haber modificaciones en octubre. Yo creo que cualquiera de los tres
están en competencia, de la elección nacional están en competencia para la elección de octubre, porque digamos hubo una magnificación del triunfo de Milei. Cuando vinieron los números definitivos, las diferencias no son tan grandes, y los aparatos políticos se van a poner a trabajar, ya están trabajando. Sí. Y además una cosa que se ha visto en el caso de Milei es la participación del peronismo, ¿no? en el armado de Milei, lo cual es coherente, porque cuando se ven los datos agregados, los análisis electorales que ya hay, en los grandes conglomerados urbanos, la base electoral de Milei es exactamente la misma que la del peronismo. Ahora, ¿no es una contradicción ideológica muy profunda? Porque Milei representa la antítesis del peronismo, es decir, minimizar el Estado. Sí, pero reivindica a Menem. Sí. Reivindica a Menem. Pero yo creo que más que, Milei representa fundamentalmente una reacción, una enorme reacción social frente a todo lo que ha sido, digamos, desastre de gobierno que hemos tenido en los últimos 4 años, que se mostró muy mal o muy bien en la pandemia y que uno esperaba que mejorara, pero el proceso fue inverso, con el agravante del empobrecimiento de la sociedad, todo el tema productivo, todo el problema de las exportaciones, la próxima crisis del sistema de salud en la Argentina. Sí. Que no es nada pequeño. También me parece que es un gran desafío, y vos estás en el tema del Parlasur, el tema de Mercosur, las relaciones con nuestros vecinos. Sin duda. Esto me parece que es un tema clave. Sin duda. Porque hemos tenido problemas con las pasteras. Y ahora con Paraguay. Ahora con la hidrovía. Tremendo. Es decir, ¿cómo? O sea, de un lado se piensa en una moneda común y por otro lado hay conflictos casi permanentes, ¿no? Sí. Es decir, ¿cómo crees que puede alentarse un grado de participación, digamos, de relación más acorde en estos tiempos? Bueno, en realidad el problema ha sido el gobierno. El gobierno argentino no se ha preocupado por el Mercosur ni por mejorar el funcionamiento del Mercosur. La información que yo tengo es que prácticamente no funcionan ninguna de las comisiones de la Cancillería Mercosur. Que esos siempre fueron comisiones multinacionales, digamos, internacionales, que permitían ir avanzando en una agenda, y eso se ha descuidado enormemente. Inclusive el conflicto que tenemos hoy en la hidrovía es un conflicto que tiene que ver por no cumplir la ley. Volvemos a Nino. Volvemos a Nino. Porque no es que se puede poner una tasa de acuerdo a lo que uno quiera. Eso se tiene que consensuar, hay que hacer política, hay que negociar con las otras partes. No, agarraron y bajaron un monto, y bueno, y ese monto puede ser discutido o no. Yo no sé si es justo, si no es justo, no lo sé, no tengo los datos. Pero lo que sí sé es que en una relación de pares no se puede imponer. Porque el Mercosur es internacional, no hay una supranacionalidad. Es decir, ahí se tiene que poner de acuerdo y llevar adelante las acciones. Me preocupa mucho la descalificación del Mercosur que tiene el grupo de Milei, que prácticamente dice que hay que eliminarlo al Mercosur, y el Mercosur es la herramienta que tiene la Argentina para conectarse con el mundo. Nosotros por ahí no tenemos conciencia de que somos un país chico y muy al sur. Si nosotros dejamos de existir, no pasa absolutamente nada en el mundo internacional. Nosotros necesitamos estar con los paraguayos, con los uruguayos y con los brasileños para tener un lugar en el mundo globalizado. Si no, no vamos a tener un lugar. Entonces me parece que esto hay conciencia en los partidos, menos en el caso de Milei, que directamente plantea su eliminación, porque yo creo que esa gente no entiende el problema, digamos, del orden internacional, ¿no? Gracias, Lilita, muy amable. No, de nada, gracias a vos. Lilita Puig con nosotros, bueno, gracias Maggie, Rodri, Agustín. Nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro.